Buenas noches a todos los cubanos que van a ver este pequeño cortico y me voy a ir en 3 o 4 partes para transmitirlo por TikTok también. Y me voy a concentrar en la década de 1800, en la década del 60 de los 1800, mejor dicho. Y para ese entonces existía una fuerte corriente anarquista en Cuba. Una corriente anarquista que promovía la libertad de asociación, el sindicalismo, el derecho a la huelga y una serie de cosas que no quiero concentrarme mucho en eso. Simplemente quiero destacar que existía movimientos anarquistas, que estos movimientos anarquistas estaban influenciados con la doctrina y con las ideas de unos filósofos de aquella época, destacados en esa época. Uno se llamaba Pierre-Joseph Proudhon, que es considerado el padre del anarquismo o uno de los padres del anarquismo. Este Proudhon, su corriente se llama Proudhonismo, algo así. Este tipo promovía el mutualismo, promovía el anarquismo y compartía ideas socialistas, era socialista también, por supuesto, compartía ideas con Carlos Marx, intercambiaban ideas en esa época. El otro pensador de esa época, filósofo también, que se destacaba, y era la corriente anarquista que había en Cuba, también predicaba esa idea de este señor, se llamaba Mijail Alexandrovich Bakunin. Era un ruso, un filósofo ruso también anarquista que promovía el asociacionismo, el anarcosindicalismo, la abolición de las clases, la igualdad de los sexos, la propiedad común de la tierra y de toda la riqueza. Eran las ideas, del fin de cuentas, eran socialistas. Este era un socialista revolucionario. Se conoce como Bakunin, es el nombre, el bakunismo, algo así le llaman, la corriente aquella. Recuerden, dos grandes pensadores, Bakunin y Proudhon. Dos de los padres fundadores del anarquismo. Esa corriente estaba metida dentro de Cuba y era lo que se llamaba el movimiento ácrata. Eran anarquistas de corte socialista, que no te quepa la menor duda. Así empieza el socialismo en Cuba. Ese movimiento ácrata en Cuba se caracterizaba por ser antipoliticista. Esa gente no querían saber de política. Esa gente eran antiestatismo, no querían saber del Estado. Eran apátridas, no creían en la palabra patria, no eran antinación, no creían en el concepto nación. Desde mi punto de vista, era algo bueno, ¿no? Esa parte, antinación. Y antimilitarista, es decir, eran una especie de pacifistas que en aquella época lo que reclamaban era el derecho a la huelga, a sindicalizarse y ciertas cosas, típico de la Internacional Socialista que viene un poquito más tarde. Habían personajes que se destacaban en esa época, personajes cubanos, como son Saturnino Martínez, era un asturiano que radicaba en Cuba, que creó La Aurora, que fue el primer periódico proletario en Cuba. Pero la mayor fuerza de este movimiento ácrata, es decir, el movimiento anarquista socialista, porque no te quepa la menor duda, un anarquista y un socialista es la misma cosa, estaba representado por tres cabezas visibles. Lo llamaban los tres Enríquez. Estaba Enrique Roy San Martín, estaba Enrique Meissonier y Enrique Cressy. Este segundo que mencioné, Enrique Meissonier, fue más adelante delegado al Partido Revolucionario Cubano junto a José Martí. Para que vean dónde quiero llegar. Para que vean la corriente socialista y la corriente anarquista, los relacionados que estaban y la influencia de la Internacional Socialista en Cuba. La Internacional Socialista en Cuba, la primera internacional, se hace en 1864. Ya esta corriente llega a Cuba ya como Internacional Socialista en la década del 60, llega exactamente 65-66. Y quien la lleva es este señor Saturnino Martínez y la predican estos tres Enrique, que eran
los cabecillas de todos los periódicos, de todo lo que era comunicación del movimiento anarquista en esa época, lo llevaban Enrique Roy, Enrique Crecy y Enrique Mesonier. Fundamental, esos eran prácticamente los líderes, esos eran los que divulgaban información, lo que llevaban todo, era la cabeza visible del movimiento anarquista o movimiento ácrata. Y la Internacional Socialista es algo que coincide, la Internacional Socialista es algo que coincide con el pensamiento de Proudhon y de Bakunin. Recuerden esos dos personajes, Bakunin eran socialistas, Proudhon, Pierre-Joseph Proudhon también era socialista, promovían el anarquismo y intercambiaban ideas con Carlos Marx, muchos puntos de coincidencia. Se redacta la primera Internacional Socialista, llega a Cuba, por supuesto, era un fervor lo que había porque tenía mucha coincidencia y la Internacional Socialista todavía no planteaba una revolución, era la primera. Planteaba el derecho a la huelga y todas esas cosas, toda esa serie de cosas que conocemos. Se redacta, bueno, espérate, antes de que continuar. Muchos de este movimiento anarquista tuvo que exiliarse. ¿Por qué? Porque eran perseguidos por las autoridades en aquella época en Cuba. Se exiliaron, vinieron a pararse, se radicaron en Tampa, aquí en Estados Unidos de América, se refugiaron aquí, y en Cayo Hueso. Son los conocidos del grupo de un personaje histórico en Cuba, Carlos Baliño. Recuerden, Carlos Baliño era uno de los líderes de ese movimiento en Estados Unidos que se había exiliado junto a muchos otros ácratas que se conocían como los tabaqueros de Tampa. Todos eran del movimiento anarquista, es decir, movimiento ácrata. Otro grupo en Cayo Hueso que también era el movimiento ácrata, era un movimiento gigante, era lo que había en Cuba, movimiento ácrata. Aparte que eran socialistas, promovían el anarquismo y eran pacifistas, eran antimilitaristas. Recuerden, no querían guerra, no querían formar ninguna guerra. Esa gente era puramente pacifista, eran antiestatismo, eran apátridas, eran antinacionalistas y supuestamente eran las corrientes libertarias que existían en esa época. Ahora, viene en 1889, por aquí está, Segunda Internacional Socialista. Las ideas que más se pronunciaron en Cuba en esa época fueron las ideas de Bakunin. Bakunin promovía socialismo revolucionario. Ya en la Segunda Internacional Socialista se promueve ya la necesidad de una revolución. Ya entra en el término ya bélico. 1889, de ahí es donde viene el señor José Martí, y voy a aprovechar hoy porque es el día de la coincidencia. José Martí funda una cosa que se llama Partido Revolucionario Cubano junto a Carlos Baliño. Coincidentemente, en ese partido fundado por Martí, había un delegado que era de los tres Enrique Mesonier, que era delegado también junto a Martí. Carlos Baliño, el Mambí, el que conocen, el Mambí comunista que promovía el marxismo también. Uno de los líderes y cabecilla del movimiento ácrata. También estaba entre ese movimiento de Tampa, Cayo Hueso, Crecy, Enrique Crecy, también era de la gente de Martí en ese partido. Estaba Mesonier, ya lo dije, Enrique Mesonier, estaba Rivero, estaba Sorondo, estaba Miranda y por supuesto Baliño. Crearon una asociación, la asociación más grande que había por ahí en esa época, la Asociación Roy San Martín. Enrique Roy San Martín, eran los tres Enrique, de lo que hablé de tres Enrique. Esto lo estoy haciendo para que vean cómo viene el enlace del anarquismo y el socialismo. Voy a continuar ahora, pues se me está acabando el tiempo y esto quiero llevarlo para TikTok. Voy a terminar y continúo. Segunda parte.